Hola, bienvenidos al la segunda videoreseña que realizamos en este proyecto. En la primera videoreseña que tenéis disponible en nuestro canal de YouTube podéis ver cómo vimos la reseña del libro de Ellen Maxine-Wood, El origen del capitalismo. En esta segunda videoreseña analizaremos el clásico de Karl Polanyi, La gran transformación, los orígenes económicos y políticos de nuestro tiempo. En esta videoreseña analizaremos la transformación que ha surgido el capitalismo desde el siglo XVIII hasta nuestro tiempo. La tesis fundamental que Polanyi defiende en este libro es que el liberalismo económico ha primado el progreso a costa del sufrimiento social. Para ello, este proceso se ha llevado a cabo mediante la mercantilización de todos los factores productivos, desde la tierra al trabajo, a la naturaleza o incluso los seres humanos. Esto se ha llevado a cabo desde el mercado, pero defiende Polanyi en este libro que el mercado no se crea en este momento de la historia, sino que ya en las economías primitivas se llevaba a cabo el mercado. La gran novedad de este periodo es la importancia que se le asigna al mercado. Es el mercado el que gobierna la vida de los individuos, no los individuos gobiernan al mercado. Esto hace que el sufrimiento de la población sea muy grande, debido a que se ha llevado a cabo este proceso de mercantilización. Polanyi defiende que a raíz de este fracaso en el sufrimiento de las personas, el Estado es el que debe ocuparse de la mercantilización y el comercio. Fruto del triunfo de las ideas librecambistas, se lleva a cabo un proceso de crisis profunda que culminará con la caída del patrón oro en 1913 y la Primera Guerra Mundial. Cabe destacar que Polanyi en este libro hace una crítica al librecambismo y al pensamiento liberal y es una idea fundamental de este libro. A continuación expondré la gran transformación que se produce en el siglo XVIII. Polanyi advierte de que lo importante no es tanto el proceso de cambio que se lleva a cabo con la institucionalización del mercado y su gran importancia, se prima el mercado, sino que es más el proceso de cambio y la velocidad a la que se produce el cambio. El papel del Estado, por tanto, debería de ser acelerar o decelerar el proceso de cambio para evitar el sufrimiento de la sociedad. Esto lo ejemplifica Polanyi en su libro con el ejemplo de los enclosures, es decir, los cercamientos de tierra. Polanyi ejemplifica esto a través de la política que llevaron a cabo los Tudor y los primeros Estuardo, en la que deceleraron el proceso de cambio para evitar mayores sufrimientos por el proceso llevado a cabo de cercamiento de tierras. A partir de sus estudios antropológicos, Polanyi hizo referencia a 4 principios de comportamiento económico: la reciprocidad, la redistribución, la administración doméstica y el principio de intercambio. La diferencia de una economía de mercado con respecto a cualquier otro sistema institucional económico es que en la economía de mercado el principio de intercambio se impone sobre los restantes principios de comportamiento económico. A diferencia de lo que ocurría en otros sistemas económicos institucionales, el principio de intercambio no coexiste con los demás principios económicos. En realidad, el principio de intercambio en una economía de mercado se despliega en una institución separada de la estructura social que sería el mercado autorregulado, ¿no? En este sentido, hay una ruptura muy importante en el capitalismo con respecto a cualquier otro sistema social. En el capitalismo, la economía se desincrusta de las relaciones sociales. No son las relaciones sociales las que dan forma a la economía, sino que es al revés. Es la economía, las leyes económicas, las que dan forma a la sociedad. Ahora bien, podríamos preguntarnos qué relación hay, como hemos dicho que los mercados existían en los sistemas anteriores, qué diferencia hay entre los mercados que existían en sistemas económicos, donde la economía no era una economía de mercado, con respecto a los mercados que existen cuando lo que impera es una economía de mercado, ¿no? En este sentido, podemos retomar la reflexión que planteaba Maxine-Wood, donde ella planteaba que no había una evolución natural entre lo que eran los mercados
regulados que existían antes de una economía de mercado y lo que es el mercado autorregulado que existe en una economía de mercado. Polanyi va a insistir en el mismo argumento que Booth y va a decir que no hay tal expansión natural de los mercados regulados hacia el mercado autorregulado. Él va a decir que la aparición del mercado autorregulado es un producto histórico de una situación específica que se da en la Inglaterra del siglo XVIII. Viene a plantear que esta irrupción del mercado autorregulado propia de una economía de mercado tiene que ver con ciertos cambios que se están produciendo en la economía y básicamente hace referencia a la cuestión del maquinismo y de la aparición de un sistema fabril. Y volvemos a insistir, es decir, entonces Polanyi considera que la aparición de un mercado autorregulado no es el resultado de una expansión natural, de una tendencia natural que existiría en la economía anteriormente, ¿no? Es decir, para Polanyi esto es un mito del siglo XIX, del pensamiento socioeconómico del siglo XIX y concretamente del liberalismo económico, ¿no? Polanyi de hecho va más allá, va a decir que los mercados que existían previamente a la aparición de una economía de mercado son mercados que tienen una naturaleza limitada y poco proclive a expandirse. De hecho, él considera que en el siglo XIX se construye una concepción exagerada de lo que es la importancia del mercado. ¿Por qué considera que los mercados regulados anteriores a la economía de mercado tenían una naturaleza limitada y poco proclive a la expansión? Por dos motivos, básicamente, por dos razones. La primera es que los mercados, para Polanyi previos, los mercados regulados son instituciones que funcionan en el exterior de la economía, no en el interior del tejido económico. Hace referencia a dos tipos de mercado en ese contexto histórico. Por un lado, habla de los mercados ligados al comercio a larga distancia, ¿no? que se estructuran en torno a ferias, a puertos, ¿no? Y por otro lado, los mercados locales, que estarían muy separados de esos mercados basados en el comercio a larga distancia. La característica de estos mercados locales regulados es que tienen un funcionamiento limitado, no ponen en cuestión, coexisten, digamos, con la administración doméstica de las economías campesinas y esto queda muy palmariamente visualizado en la diferencia que existe en el periodo anterior a la irrupción de una economía de mercado entre la economía del campo y la economía de la ciudad. Por otro lado, otra de las características de las razones que considera Polanyi para hablar de una naturaleza limitada de los mercados anteriores a la irrupción de la economía de mercado es que son mercados que no tienen una naturaleza concurrencial, que son mercados regulados, es decir, son mercados donde la autoridad social controla el funcionamiento de la economía, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de regulación que utiliza esta autoridad para controlar, limitar la capacidad expansiva de los mercados regulados? ¿Por qué en el periodo anterior a una economía del mercado los mercados se autocontienen, se autolimitan en un contexto social e institucional marcado por la presencia de otros principios de comportamiento económico? Básicamente son de dos tipos. Por un lado está la costumbre y la ley, y por otro lado está la religión y la magia, si nos retrotraemos a sistemas sociales más antiguos, ¿no? En el contexto de la sociedad medieval tenemos un claro ejemplo de esto, ¿no? Que es la civilización urbana de la Edad Media. En la civilización urbana de la Edad Media, donde, como decimos, la ciudad se mantiene separada del campo, por un lado es cierto que la civilización urbana proteja los mercados de la economía de los señores feudales. Pero por otro lado también es cierto que a través de las regulaciones gremiales la civilización urbana impide la expansión de los mercados al campo. Por otro lado, un fenómeno también muy interesante de este periodo es el fenómeno del mercantilismo, que va a ser la antesala de la irrupción de una economía de mercado, pero con una diferencia muy importante que nos advierte de que realmente hay una ruptura histórica entre los dos sistemas. El mercantilismo
en realidad no es una ruptura con la reglamentación del mercado, es en realidad una expansión de la reglamentación del mercado desde el ámbito local hasta el ámbito nacional. Es una nacionalización de la vida económica, pero regida por la intervención del Estado. No es el resultado de una expansión natural de los mercados. Entonces, Polanyi, a partir de esta contextualización de lo que es el proceso anterior a la irrupción de una economía de mercado, donde la reglamentación y los mercados se desarrollan conjuntamente, donde el sistema económico continúa incrustado en las estructuras sociales, donde el principio del intercambio, como decíamos, se expande sin cuestionar otros principios. Por ejemplo, en el mercantilismo tenemos el funcionamiento del principio de redistribución a través de la monarquía absoluta, o tenemos, por ejemplo, el principio de administración doméstica en el ámbito de las economías campesinas. Es decir, no existe por el momento un mercado autorregulado. ¿Cómo define Polanyi la irrupción de una economía de mercado? ¿En qué consiste una economía de mercado basada en un mercado autorregulado? Para Polanyi, la economía de mercado es un sistema económico regido y regulado únicamente por los mercados. Es incompatible con el funcionamiento de cualquier otro principio de comportamiento económico. ¿Cómo se garantiza el funcionamiento autorregulado del mercado en este tipo de sistema? A través de los precios. Los precios son los que van a garantizar el mantenimiento del orden de la producción y de la distribución. A través del movimiento de los precios se produce una asignación de los recursos y una distribución de los mismos. En este sentido, no se permite que el Estado intervenga en dichos mecanismos de autorregulación. Por ejemplo, en la obra de Adam Smith tenemos cómo va a criticar el mercantilismo precisamente por cuestionar el funcionamiento autorregulado del mercado, ¿no? Posteriormente, Polanyi va a definir lo que es una mercancía. Para Polanyi, una mercancía es un objeto producido para la venta en el mercado. La característica fundamental de una economía de mercado autorregulado es que existen una serie de mercancías que hasta ese momento no lo habían sido. Esas mercancías son el trabajo, la tierra y el dinero. Para Polanyi, estas mercancías son mercancías ficticias, porque ninguna de ellas fue producido para venderse al mercado. Es decir, por ejemplo, el trabajo, pues las familias no tienen hijos para vender en el mercado como fuerza de trabajo, no es esa la orientación. O, por ejemplo, la naturaleza produciría la tierra no con ese objetivo, ¿no? ¿Por qué se produce esta necesidad de generar una mercancía de algo que en principio no lo es? Bueno, pues esto tiene que ver con el fenómeno del maquinismo. Es decir, la aparición de un sistema fabril lo que va a implicar es un cambio en la relación entre el comercio y la producción. Va a hacer que la industria adquiera una mayor importancia que el comercio, en la medida en que el sistema fabril va a destacar la necesidad de realizar inversiones a largo plazo, lo cual implica riesgos importantes, riesgos mucho más importantes que hacer inversiones a corto, como era, por ejemplo, una economía artesanal, una economía basada en la industrialización rural doméstica, ¿no? Esta necesidad de asumir riesgos mayores en inversiones a largo plazo va a implicar la necesidad de garantizar la continuidad de la producción en periodos más largos. ¿Y esto qué implicaba? Que hacía necesaria una planificación de la producción, donde el trabajo y la tierra tenían que ser vendidos libremente, sin obstáculos, sin regulaciones. Y por este motivo la necesidad de convertirlos en mercancías, aunque fueran mercancías ficticias. El problema de esto es que para Polanyi la creación del trabajo, el dinero y de la tierra como mercancías ficticias va a llevar un peligro de autodestrucción de la sociedad. El mercantilismo inglés basaba su organización del trabajo en un marco paternalista que a su vez estaba basado en tres pilares.
Por un lado, la Ley de Pobres, el Estatuto de los Artesanos y la Ley de Residencia, que fijaba la población a las parroquias y restringía la movilidad del trabajo, convirtiendo los mercados en un fenómeno local. Por su parte, iniciando la revolución agraria que posteriormente dio pie a los inicios de la revolución industrial, pues se llevan a cabo dos cambios contradictorios. Por un lado, la organización de los elementos de producción pasan a formar parte de un sistema de mercado, y por el otro, el paternalismo y la protección contra los peligros del mercado de trabajo, que se ve realizado con la aprobación de la ley Spinharam en el 1795. En cuanto al primer elemento de la organización de los elementos de producción en un sistema de mercado, pues diferenciamos la formación del mercado de tierra, que despoja al pueblo llano y obliga a vender su trabajo, y la abolición parcial de la ley de domicilios, permitiendo la creación de un mercado nacional de trabajo. Por la parte del paternalismo, con la aprobación de la ley Spinharam, que se da como respuesta a los daños que se está haciendo esta entrada a las fases iniciales del capitalismo, pues se asegura la subsistencia con subsidios y un ingreso mínimo, reforzando, como decimos, este sistema paternalista. Entonces, ¿por qué surge la ley Spinharam? Bueno, esta ley surge en un contexto en el que hay un miedo a las revueltas sociales, como pues, ocurrió en la Revolución Francesa, con la generalización de motines populares como resultado de la crisis de subsistencia. Por otro lado, también surge como respuesta a los intereses de los conservadores, que son propietarios agrícolas que necesitan construir un dique de contención que impida la migración rural a las ciudades, como resultado de los elevados salarios urbanos durante el boom del comercio exterior. Dichos propietarios, en el contexto de la abolición de la ley de domicilio, no pueden competir con estos salarios urbanos sin poner en riesgo la competitividad de la agricultura. Es decir, esta ley surge como una forma de subvencionar a los patronos con el dinero de los contribuyentes. Estos patronos, por su parte, se resistían a la conversión de la fuerza humana de trabajo en una mercancía, con la intención de proteger la agricultura inglesa del mecanismo del mercado autorregulado que acabaría llegando posteriormente. ¿Qué consecuencias tiene esta ley Spinharam? Por un lado, impidió la formación de un mercado competitivo de trabajo, con la no motivación para satisfacer al patrono por parte de los trabajadores y con una reducción de la productividad del trabajo. El pueblo llano pierde su amor propio y prefiere el socorro a tener un salario. Por otra parte, esto genera que las categorías de población indigente y pobres útiles se confundieran en una masa indiferenciada de pobreza independiente, bajo el auxilio de una beneficencia indiscriminada que venía desde el poder. Para finalizar, la principal consecuencia o aprendizaje de esta ley es que el capitalismo no podía surgir mientras no surgiese una clase obrera moderna, que, como decía Marx, el capitalismo es una relación social. Spinharam pone de manifiesto que los terratenientes no podían transformar la sociedad. Con su paternalismo reaccionario se resistían a la conversión de la fuerza humana de trabajo en una mercancía, con la intención de proteger la agricultura inglesa, y la reforma radical de la legislación sobre la pobreza dio señal del arranque del capitalismo industrial a partir del 1834. ¿Por qué surge esta contradicción entre las medidas paternalistas y la creación de nuevos mercados? Surge porque nadie se da cuenta del nacimiento del capitalismo a través de la generalización del maquinismo, pero sí empieza a verse un incremento en la pobreza rural. Como forma de subsanarlo se llevan medidas como esta misma, pero esas medidas que se toman para reducir la pobreza acaban agravando la situación porque no comprenden cuál es realmente la naturaleza de la misma. Entonces, con una sociedad degradada y despojada del humanismo después de la aplicación de esta ley, se llega a la necesidad de convertir el trabajo de los hombres en mercancía, creando así finalmente el último mercado que faltaba para llegar a la utópica sociedad del mercado. En este sentido, y como ocurriría con la ley de granos de David Ricardo, se puede observar cómo el origen del capitalismo es un proceso muy complejo donde en el marco de una competencia creciente provocada por la liberalización del mercado se contraponen intereses sociales diversos, que dan lugar a iniciativas políticas contradictorias.
En este tipo de contextos, la complejidad del proceso puede acarrear consecuencias indeseadas. Por otra parte, el autor estudia el problema de la pobreza desde dos puntos, desde el pauperismo y desde la economía política. En cuanto al pauperismo, el pensamiento del siglo XVIII se basaba en que la pobreza estaba fuertemente ligada al progreso. El gran crecimiento de las exportaciones y el éxito comercial acompañado de un crecimiento de los niveles de pobreza llevaron a pensar esto. ¿Qué ocurre? Que los economistas crean su teoría en un momento que podríamos llamar de anormalidad. En el siglo XVII se menciona el pauperismo con mucha menos frecuencia y cuando se establece la ley de residencia no existe ningún tipo de debate público. El paso de una sociedad semifeudal a una semicomercial es la que cambia esa idea de pobreza como algo que no genera ningún problema y se generan diferentes versiones al respecto. Interesante es la versión de los cuáqueros, que inician la idea de que el paro involuntario es algún tipo de defecto en la organización del trabajo. Este pensamiento tiene como consecuencia la idea de que se puede acabar con el pauperismo. Autores como Bethan, Owen o Wellers parten de ideas muy diferentes de la percepción de la pobreza para acabar coincidiendo en esta idea de que la organización del trabajo es una vía de salida para acabar con el problema de la pauperización. En el otro extremo, otros autores como Defoe pues ya alertaron incluso antes de la entrada en vigor de la ley Spingelham que esto solo llevaría unas consecuencias indeseadas como que los pobres no querrían trabajar por un salario o que contratarlos en una empresa de manufacturas públicas generaría problemas en el mercado privado. El error que atribuye Polanyi a este idealismo de Owen, Bethan y Wellers es una concepción errónea del concepto del pauperismo por estar en una economía de mercado que todavía no era pura, puesto que le faltaba mercantilizar el trabajo. Por la parte de la economía política, en el siglo XIX es importante el entendimiento de la pobreza, que es algo que para Adam Smith o en la época de Adam Smith no es un problema, pero de lo que ya empezará a hablar de ello Tausen en el 1780. Dice que el hambre domesticará y mientras los propietarios mantengan sus propiedades, los trabajadores, que estarán limitados por el número de alimentos, se verán obligados a trabajar por el hambre. Esto da respuesta, en realidad, a la pregunta de cuál es la ley que destina al jornalero a servir al granjero o al obrero a servir al patrón sin que existan unos lazos legales. Esta idea es la base de ideas importantes posteriores como la ley de población de Malthus o la ley de rendimientos decrecientes de David Ricardo. Es más, además en estas ideas se puede ver una dimensión naturalista similar a la que sigue posteriormente Darwin. Sin embargo, esta base naturalista que existe en los fundamentos de la economía ortodoxa se produce por las condiciones en las que fue creada, mayoritariamente, de hecho, afectada por la ley Spingelham y sus consecuencias. Es decir, son consecuencia de la creación de un capitalismo de mercado sin trabajo. Sin embargo, quizá lo más importante a destacar aquí es cómo a través de esa naturalización de las leyes económicas se comienza a describir a una sociedad de mercado que por primera vez en la historia se basará en la impersonalidad, el mercado como un ente abstracto, no personal, que domina las relaciones sociales. Para terminar, vamos a hacer una reflexión más crítica de lo que es esta importante obra de Karl Polanyi. El centro de nuestra reflexión tiene que ver con el método de Polanyi, es decir, Polanyi, una de las grandes limitaciones de su trabajo es que tiene un enfoque empirista a la hora de analizar el origen del capitalismo. ¿Qué quiere decir esto con enfoque empirista? Que él parte de los fenómenos que observa, es decir, el lugar que la economía ocupa en la sociedad, las formas que adopta la economía, los efectos que producen estas formas, ¿no? Pero no se pregunta por las causas, no se pregunta por los mecanismos de transición de un sistema institucional a otro tipo de sistema institucional. No se pregunta por las causas en la transformación de este tipo de formas económicas, ¿no? De hecho, en el fondo deberíamos de sostener que Polanyi no se pregunta por el origen del capitalismo, no explica este origen, no explica por qué se ha autonomizado
la economía respecto a la sociedad convirtiéndose en una institución separada. No explica en realidad el fenómeno de la desincrustación de la economía respecto a las estructuras sociales. De hecho, el concepto, la noción de desincrustación, de incrustación que plantea es problemática, ¿no? De hecho, nos podríamos preguntar si cualquier forma económica puede incrustarse con cualquier forma de parentesco, con cualquier forma de religión, con cualquier forma de organización política. Si hay relación de compatibilidad recíproca entre una forma económica y cierto tipo de relaciones sociales. Claro, en el mundo occidental tenemos una compatibilidad, ¿no? Por ejemplo, entre la libre empresa, la democracia libre, las clases abiertas, no estructuras sociales de tipo estamental cerrado, la libertad religiosa y política, la libre elección de familia, ¿no? Es decir, hay una compatibilidad que en todo caso Polanyi no explica en sus fundamentos. O sea, ¿cuál es el fundamento de esta compatibilidad entre unas determinadas formas económicas y unas determinadas estructuras sociales y políticas, ¿no? En realidad, si fuéramos al fundamento, más allá de la fenomenología, ¿no?, que podemos encontrar, ¿no?, en este tipo de sociedades, de mercado, en realidad deberíamos de preguntarnos por cuáles son las propiedades que hacen que estas relaciones sociales sean compatibles con estas formas económicas. Y deberíamos hacerlo más allá de las representaciones sociales de dichas relaciones sociales. Es decir, deberíamos hacerlo más allá de las formas de conciencia que los distintos autores, los distintos pensadores van teniendo de estos cambios, ¿no? Hemos visto en la última parte de esta videoreseña cómo hay una serie de autores que intentan explicar, ¿no?, el surgimiento de esta sociedad, ¿no? Pero más allá de explicar el fenómeno del origen del capitalismo a partir de estas formas de representación ideológicas, deberíamos de ir más allá, deberíamos de ir a lo que hay detrás de las instituciones, cuáles son las causas ocultas que ocultan la unidad y la estabilidad de un sistema capitalista, ¿no? En este sentido, Polanyi no analiza las razones que hacen que el proceso de producción de medios materiales, se encuentre desincrustado del sistema social, ¿no? Hace referencia, por ejemplo, como causa al maquinismo, al sistema fabril, pero en realidad, al final, lo que implica esto es que no explica el fenómeno del maquinismo y el sistema fabril en ningún momento Polanyi en su obra. Mantiene un enfoque circulacionista, es decir, mantiene un enfoque donde lo que se explica es el fenómeno, no la causa que está detrás del fenómeno.